Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Les damos la bienvenida a la hora de comenzar un nuevo capítulo de este programa tan longevo y tan conocido como son los perfiles valdepeñeros. Hoy un tanto especial porque vamos a tener una primera parte aquí donde nos encontramos en el Centro Cultural La Confianza y luego pues vamos a pasear la exposición. ¿Con quién? ¿Quién es protagonista? Ya lo venimos diciendo desde el pasado lunes en esos anticipos. Es Gloria Martínez de Carnero García Sotoca. Gloria Carnero, en nombre artístico, doctora en Bellas Artes, licenciada en Pintura, Grabado y Diseño, que tiene en la actualidad pues esta exposición aquí en el Centro Cultural de la Confianza valdepeñera, de pura cepa, y con la cual nos encontramos, circunstancia que agradecemos precisamente a Gloria el hecho de que se sume a estos perfiles valdepeñeros. Así que, por tanto, Gloria, muchas gracias y también pues gratitud por querer formar parte de esta amplia familia. Muchas gracias a vosotros por invitarme a hacer estas entrevistas que hacéis con muchísimos valdepeñeros, porque sí, yo os he seguido y la verdad es que habéis hecho ya muchísimas. Muchísimas. Gloria nace en Valdepeñas, además sí, en una calle emblemática y enfrente de un edificio también que parece que ya desde la cuna algo te llamaba. Es cierto, fue a lo mejor casualidad o premonición, porque nací en la calle del Pangino y justo enfrente de lo que ha sido siempre la Casa de la Cultura. Que es como la hemos Entonces, conocido. Pues la verdad es que, bueno, yo no sabía que el destino me iba a llevar luego también a exponer allí, me iba a llevar por estos caminos, así es que sí, fue una premonición. Allí vivía la familia Gloria, una familia muy conocida, los apellidos, pues ya lo hemos dicho, Martínez Carnero García Sotoca. Sí. Martínez Carnero, de muchas generaciones en Valdepeñas, ¿que te conste? Sí. Muchísimas. Sí, bueno, aunque mi padre nació en Santa Cruz, pero bueno, sí. Muchas... Quizá en origen, ¿de dónde podrían venir? Yo, en todos esos temas, hay familia que está mucho más especializada en todos esos temas y, no sé, hay antecedentes... No lo sé, muy lejos. Muy lejos. Pero bueno, que realmente la familia estaba asentada cuando yo nací, estábamos todos asentados en Valdepeñas. Bueno, colegios a los que fuiste antes de ir al Instituto Bernardo Balbuena. Pues estuve en el colegio, que yo creo que íbamos, el San Luis Gonzaga, ¿no? Es el... donde estuve, pues desde pequeñita. ¿Estaba en la calle Real, Gloria? Sí, en la calle Real. Ahí enfrente de los vascos. Tengo las fotos que tenemos todos los niños de esa época. Y ya luego desde allí hice los primeros años. Yo creo que debí estar allí hasta los 6 años, porque 5 o 6 años. Porque después, cuando mis padres se cambiaron a vivir a la calle 6 de Junio, entonces ya, claro, cambié de colegio. Ya te pillaba más lejos. Y entonces, bueno, pues ya
realmente inauguramos el colegio de San Agustín, de las Agustinas. Sí, de San Agustín. Y bueno, además creo que fuiste la primera alumna. Efectivamente. que te matriculaste. Es un dato que yo no sé, supongo mi padre estaría muy pendiente. Somos 4 hermanos y yo 5, entonces él estaría muy pendiente de dónde iba con todo, cuando iba con los 5. Y casualmente luego me enteré que efectivamente yo soy la primera alumna matriculada del colegio de San Agustín, de las Madres Agustinas, del cual tengo un recuerdo, ahí sí tengo ya más recuerdo. Allí, Gloria? Bueno, ¿quién había? Que todas las monjas que había, por supuesto la Madre Clara con la inquietud que tenía, una gran persona que fue la que puso en marcha todo el colegio, y luego pues había cantidad de personas que la rodeaban, y la verdad es que yo tengo un recuerdo muy grato de ella. Allí cantaba, bailaba, aprendí muchas cosas y para mí fue muy gratificante esa estancia. Esa época, ¿no? Sí. ¿Hiciste la comunión también allí en la basílica o monasterio? También allí allí la hacíamos en la capillita esa que tenían ellos. Tan hermosa, tan bonita que tiene. Allí la hacíamos todos paseando por allí por los jardines del convento. Los jardines tan preciosos que tiene el colegio, que verdad que es. Bueno, entonces ya terminas tu etapa escolar, San Luis Gonzaga y San Agustín, y diriges tus pasos ya al Bernardo de Balbuena. Sí, me incorporo, sigo la ruta escolar y me incorporo al instituto, que también llevaba poco tiempo inaugurado. Sí, realmente el edificio actual. El edificio, sí, actual. Y bueno, pues claro, ahí ya tiene más vivencias y más en la etapa de la adolescencia, muchísima gente. Yo te digo la verdad, he tenido muchísimos profesores magníficos y de los cuales, bueno, pues de unos los recuerdo con más cariño también porque a lo mejor tenía más relación con ellos o la asignatura me gustaba más, pero sí que es verdad que según iba avanzando me gustaban mucho las ciencias y bueno, sí fue importante los profesores de dibujo, las profesoras de dibujo, porque cuando estaba en sexto ya un poco me cambiaron el chip. Y yo tenía en principio, decía, bueno, me gustaba mucho la medicina, me gusta la ciencia, me encanta. Pero bueno, empezaron a dirigirme y ya participaba en algunos concursos al aire libre por distintos pueblos, pues a lo mejor Miguel Turra o Daimiel, todo este sitio, y me daban algunas menciones. Total, que entre la motivación que tenía con las profesoras y ya ya elegí las optativas, ya iba yo dirigida hacia, bueno, pues casi hacia la carrera de Bellas Artes. Y bueno, de tal manera que cuando estaba haciendo COU, paralelamente la profesora de dibujo, que era Elena, la que me daba en esos momentos, ella se estaba preparando su oposición, porque estaría de interina, estaba preparando su oposición, y entonces me dijo, bueno, ya yo me fui adentrando en lo que es el mundo de las bellas artes, porque para mí realmente era, yo conocía la pintura, conocía la escultura, pero no tenía tanto conocimiento, pues una carrera más, no es tan conocida, digamos, sobre todo en aquella época. Claro, en esa época, es que hay que pensar en la época que estamos. Entonces, claro, yo cuando ya empecé a tener conciencia de querer realizar la carrera de Bellas Artes, pues tuve que ir informándome. Claro. Y lógicamente, pues esta persona que estaba preparándose ya sus oposiciones, pues me dijo, mira, tienes que hacer la prueba de ingreso que te van a exigir y tienes que hacer un dibujo de estatua, si no, no vas a poder entrar y hay que hacer algunas cosas. Total, que yo no había dibujado estatua. En el instituto había una escayola, la Venus, y entonces pues ella me ofreció la posibilidad de ir con ella por las tardes. No sé si iba 3 días, 4, yo sé que iba muchas tardes. Cuando terminaba ella sus clases, yo terminaba mi actividad docente, y entonces pues ella tenía allí su caballete y yo no tenía caballete, pero me solucionó el problema rápidamente y me
me puso, compraba los papeles, primero gris y luego el ingres para hacer los dibujos preparatorios, y en la puerta del aula, ahí era donde yo bueno, empecé a dibujar, a hacer mis primeros dibujos de estatua grande, vamos, porque habíamos hecho algunos bocetitos de bustos y de cosas, pero realmente ahí fue donde empecé. Y claro, yo ya encaminé mi trayectoria hacia las bellas artes. ¿Y en la familia qué dijeron? Bueno, mis padres puedo decir que estaban muy contentos, porque si de algo estoy agradecida a los dos, es de la insistencia que han tenido. Somos muchas hermanas, bueno, somos cuatro chicas y un chico, y realmente mis padres tenían mucho interés en que todas tuviéramos una formación universitaria, y nos insistían muchísimo. Mi madre, sobre todo, siempre decía: tenéis que estudiar, esforzaros, tenéis que conseguir vuestros objetivos, ser independientes. Entonces yo debí tomarme muy en serio todo eso, como mis hermanos, por cierto. Y entonces pues tenía muy claro que iba a estudiar, o sea, y que lo iba a hacer. Y claro, cuando dije que iba a hacer Bellas Artes, pues era una carrera complicada, Y en esa época estudiar Bellas Artes, pues yo sé que a mis padres les dirían: uy, la niña se va a ir a estudiar Bellas Artes, es una carrera, madre mía, qué carrera, no es como otras carreras más habituales. Sí, más habituales. Entonces dices: uy, esta niña que se va a ir, es la primera vez que sale de... Bueno, era la primera vez, claro, los que vivimos en los pueblos nos tenemos que desplazar a las capitales. Y bueno, pues efectivamente, pero mis padres, he de decir que en ningún momento, al todo lo contrario, siempre han estado a mi lado diciendo: no, tú quieres hacer Bellas Artes, vamos a ver cómo se hace Bellas Artes, vamos a ver qué pasa con las Bellas Artes. Y claro, yo directamente terminé mis estudios de COU, y yo ya estaba matriculada para hacer la prueba de ingreso. ¿Dónde? Fue en Sevilla. Fue un atrevimiento por mi parte, porque la prueba de acceso es complicada. Cuando yo estudiaba solamente había 5 facultades, que no eran entonces facultades, eran escuelas de Bellas Artes, y era muy complicado porque, claro, eran solo 5 en toda España, y gente que quisiera estudiar Bellas Artes había mucha. O sea, que realmente eran unas pruebas muy exigentes en el momento, y había que ir muy preparado. Evidentemente hice entre medias, tuve que intercalar el examen de acceso a la universidad. Sí, que era el COU entonces. Sí, era COU, pero tuve que hacer la selectividad universitaria. Claro, tuve que hacer luego la selectividad, total que estaba haciendo el examen de ingreso en Sevilla, me tuve que venir a hacer la selectividad en Ciudad Real, y claro, como estaba también allí en Sevilla, yo estaba examinándome, pues me acuerdo perfectamente, no se me olvidará, que mis padres me tuvieron que llevar muy tarde, era de madrugada, a Consolación, a coger el único tren que había. ¿Que paraba en Consolación? Que paraba en Consolación. Qué cosas de la vida. Era de madrugada, y recuerdo perfectamente porque son sensaciones que no se te olvidan, porque yo tenía 17 años y yo me había movido en el tren sola 2 veces más, no había hecho más viajes yo sola. Por la edad es lógico. Entonces, realmente, cuando yo me metí en ese tren a la 1 de la mañana o las 2, y era entonces el tren con sus cabinitas particulares, individuales, sus departamentos, y yo hice todo el viaje, por supuesto, no pegué ojo, me senté en el sitio que me asignó el revisor, me senté allí y yo miraba de reojo, no veía nada, yo miraba de reojo a ver qué había, pero estaba absolutamente, bueno, un poco inquieta hasta que llegué. Efectivamente llegué, no dormí, pero directamente pude la oportunidad de llegar al examen y continuar con la prueba de acceso. Como he dicho, las pruebas de acceso eran muy complicadas y entonces evidentemente pues no la aprobé. Y directamente pues ya empecé a buscar información, y ese verano
pues inmediatamente localizamos una academia que tenía muy buena fama en Madrid, que estaba en la Plaza Mayor. Y entonces, pues, mi padre dijo, pues, vete a Madrid. A prepararte. Me fui todo el verano a Madrid. Tengo la suerte que estaba allí una tía mía, pude convivir con ellos, que claro, en esos momentos pues tampoco iba ya a estar en un hotel, y estuve con ellos los 2 meses, estoy muy agradecida, y más me trataron maravillosamente. Pero bueno, yo estuve allí con una jornada súper intensiva yendo a la Plaza Mayor todo el verano, y estuve preparándome para las pruebas de acceso. Porque en septiembre había otra oportunidad, porque siempre quedaban restos de plazas, y entonces, pero claro, ahí ya salían menos plazas, pero claro, yo desde luego no perdía oportunidad, yo siempre con ilusión de sacarla. Iba bien preparada, fui bien preparada, había muy buenos profesores en la Academia Peña, que se llama, por cierto, que existe todavía, está todavía Academia Peña en la Plaza Mayor, en el número 1, y entonces yo iba bien preparada, pero era complicado, porque aparte de saber dibujar, allí había mucha gente que se sabía mover, y yo veía que por allí, digo, uy, para mí era muy ajena, yo era muy ajena a todo aquello. Evidentemente tampoco aprobé, pero ya mis padres ya tenían idea de, yo quería seguir haciendo Bellas Artes, entonces ellos siempre me dijeron, no, vamos a seguir, te vas a quedar en Sevilla. Ya me quedé en Sevilla, en una residencia muy pequeña, con muy pocas compañeras, y entonces allí tuve la oportunidad que ese año abrieron en la Escuela de Bellas Artes, abrieron la posibilidad de poder ir como libre oyentes a las clases. Sí, antes se estilaba mucho eso. Sí, entonces... De oyente, de oyente. Sí, yo iba igual que yo, otros muchos, porque claro, las plazas que había para estudiar eran las limitadas que se estudiaba en un curso. Entonces, y ya me fui mis padres consideraron que yo debía seguir, yo quería seguir, y entonces estuve allí, me matriculé también en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, y entonces estaba por las mañanas en un sitio, por las tardes en otro, y yo seguía con mi rutina. Sí. Curiosamente, claro, los que íbamos de libre oyente no teníamos caballete, y entonces, claro, nos decían, bueno, si queréis venir como libre oyentes, tenéis que traeros vuestro propio caballete. Yo no tenía todavía caballete, nunca había tenido un caballete. Así es que, bueno, pues tuve que comprarme un caballete, evidentemente, y yo dejaba allí mi caballete, bueno, lo tengo todavía, sigo trabajando con él, pero ha salido bueno. Sí, fue bueno. Los caballetes son todos, si los cuidas, todos los caballetes son buenos. Resistente. Y además yo me lo compré un poco que se pliega, porque claro, yo sabía que iba a tenerlo que manejar para un lado y para otro, y decía, bueno, y bueno, pues esos fueron los comienzos, hasta que ya cuando volvieron a hacer las pruebas de acceso para ese año, ya nos presentamos, pero justo ese año se abrió la posibilidad de... no es que se abrió la posibilidad, es que fue cuando cambió todo el componente educativo, y entonces se empezaron a formar las facultades. Entonces, para ser ya facultad, ya había muchos más alumnos, cambiamos a otro centro, que es el actual, que está en la calle La Araña, muy céntrico, y entonces ahí ya había mucha más matrícula. Claro. Yo, como había hecho la selectividad y la tenía aprobada, ya entré directamente al grupo de universitarios. Y entonces yo soy de la primera promoción de Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Y paralelamente con nosotros estudiaban los que eran del plan antiguo, que eran los que no tenían la selectividad, y los que ya éramos, bueno, pues que habíamos hecho las pruebas del curso de acceso. Y bueno, ya empecé mis estudios.
¿Y Sevilla. por qué Sevilla, Gloria? Porque Madrid, como natural, Bueno, también se podría, y has dicho que tenía familia allí. Sí, bueno, a veces hay circunstancias. Yo realmente había ido a Sevilla 2 veces con mis padres y curiosamente yo también pensaba mucho en el tipo de carrera que iba a hacer. Es una carrera en la que estás constantemente trayendo, llevando elementos. Vamos, que es que tienes que estar, o sea, o vives justo al lado de la facultad, o bueno, próximo, o es un trajín tremendo. Entonces, pues esa fue una circunstancia, y otra circunstancia también es que yo ya pues tenía pareja, y mi novio, bueno, que era Valdepeñero, estaba allí y se acababa de ir a estudiar, y dije, pues muy bien. ¿También pues, se había ido a estudiar allí? Así es que bueno, pues Mira, también. Luego no nos veíamos porque él estaba estudiando y yo también. Claro. Realmente... Pero bueno, de alguna manera yo ya también tenía también algo. Y Sevilla es una ciudad más recogida, más tranquila, más ¿no? Cómoda, sobre todo para mí, porque claro, si no, pues hubiera tenido que plantearme otro tipo de... Y yo ya había estado, había visto, mis padres habían visto la ciudad, habían ya tanteado la posibilidad, y un poco fue como surgió. Circunstancial. Sí, sí, sí. Antes de hablarnos que vamos a pasear la exposición, tú has dicho, Gloria, que tus inicios fueron precisamente un poco al albur de la Casa de Cultura, porque, si no mal recordamos, dentro de las primeras actividades que comenzaste fue en la exposición local de artes plásticas, ¿no? Sí, yo... Que todavía no te habías ido. Nunca, no, todavía no me había ido. ¿Qué va? Todas estas cosas son mis inicios mientras estudio. Soy una persona bastante activa y atrevida. También es verdad que me atrevo con todo. Y siempre que veo una posibilidad, pues yo voy. Yo nunca pienso, esto no es para ti, no. Yo voy pensando que puedo ir, bueno, estoy ahí y de hecho pues participaba en concursos y participaba en premios y cosas de estas y fueron los inicios, realmente esos inicios los que me motivaron a luego seguir mi trayectoria. La exposición en la cual nos encontramos, que ha estado abierta cuando este perfil salga a principios de junio, ya habrá concluido, ¿verdad, sí, Gloria? Porque termina la semana que viene. A finales. Sí. Y a la semana siguiente, que no haya tenido oportunidad, la va a poder ver en la televisión. Sí. Y leo ahí, lo vivo, equilibrios inestables, dedicada a mis padres. Sí, bueno, esta exposición realmente no podía ser de otra manera y tenía que ser dedicada a mis padres, porque... bueno, para todas las personas sus padres son importantes, para mí desde luego lo son, y son unas personas que se han sacrificado mucho. Hablo por mí, pero podría hablar por mis hermanos también. Sí, ya lo has dicho, 5 hermanos, por todos. 5 carreras universitarias. Estudiar fuera es complicado. Yo sé que ellos han tenido que sacrificarse, se pasa mal, porque yo entiendo cuando se despegan todos los hijos de tu lado, pues eso cuesta trabajo. Claro. Ellos han sabido entender siempre y comprendernos y orientarnos muy bien en nuestras inquietudes, y las han valorado, y la verdad es que no tiene precio, ¿eh? Yo, cualquier cosa que hago, en las primeras personas que me acuerdo, por supuesto, es de ellos. Esta exposición aquí en Valdepeñas, ellos no están, pero yo sé que están, o sea, es que esta exposición es de ellos. Claro. Entonces, pues... Yo trabajo muchas técnicas, trabajo muchas temáticas, pero sé que esta exposición para ellos hubiera sido una exposición especial, porque muchos cuadros es que han visto cómo los he pintado, es que estaban conmigo cuando los he pintado, porque venían mucho a Sevilla y me decían, oye, ¿ya te vas al estudio? Sí, sí, me voy al estudio, papá o mamá, que os veo ahora. Y entonces esta obra han participado ellos mucho, la han estado viendo, algunas, otras no, claro. Entonces, pues para mí era muy especial dedicárselo a... Hacer como un homenaje. Sí, 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 un homenaje. Muy merecido. Sí. Bueno, doctora en Bellas Artes, licenciada en Pintura, Grabado y Diseño, y una tesis final de carrera cum laude
Sí. ¿Qué contiene esto? Bueno, pues cuando estaba estudiando en la facultad, casi en los últimos cursos que estaba haciendo la especialidad, bueno, como empecé, soy de la primera promoción de facultad, en esa primera promoción ya se empezó a estudiar el diseño. No se estudiaba antes en la Facultad de Bellas Artes, no se estudiaba el diseño, no. Y la verdad es que había buenos profesores que habían estado fuera y realmente para mí fue muy atractiva y fue la primera especialidad que hice, a partir también grabado. Cuando la especialidad la hacíamos en los 2 últimos años, era cuando los 3 primeros eran comunes, de asignaturas comunes, y los 2 últimos años ya elegíamos la especialidad. Y ya en ese momento yo ya también empecé a plantearme, claro, cuando estudias tienes que estar mirando también en pensar en el futuro. El futuro de la carrera en la plástica, por una parte en la plástica, por otra parte si te dedicas al diseño es dedicarte al diseño y otra que también me atraía mucho es la docencia. Claro, para la docencia yo ya tenía que seguir una serie de pautas. Iba haciendo pues el CAP, que es la formación pedagógica, lo hice también. Iba haciendo todos los cursos que podía, iba intercalando todas las actividades necesarias y también me adentré en empezar a hacer una tesis. En principio, con el director de tesis le propuse hacer de Gustavo Vacarisas, que es un pintor costumbrista sevillano, muy bonito, tiene una obra muy espectacular, muy viva, y me gustaba mucho, pero luego pensé, le propuse, pero si yo tengo un artista estupendo, que me encanta, y entonces le hice la propuesta, dice, bueno, desarróllame, hazme una propuesta, hazme un proyecto. Le hice un proyecto, intenté despertar su inquietud por mi tesis, claro, y claro, ya le dije que quería hacer una relación entre los dibujos, la poética de los dibujos de Gregorio Prieto y la relación de 27, porque yo siempre he visto que Gregorio Prieto ha sido un artista quizá menospreciado para la época. O poco valorado. O poco valorado. Entonces, a mí, el concepto que yo tengo de artista es un concepto de aquella persona, pues como reúne las características de Gregorio Prieto, una persona inquieta, que investiga, que hace una cosa, que hace otra, que se mueve en el momento en que está y que va haciendo en cada momento pues lo que le va surgiendo y que indaga. Entonces, claro, yo lo enfoqué también más a la opción de la vida tan interesante que tenía al lado de la generación de los poetas del 27. Y entonces la tesis está, realmente lo que es poner en valor el dibujo, en este caso, porque yo la he querido centrar más en el dibujo, hay de todo, pero está más centrada en el dibujo, y es en la poética del dibujo y lo importante que era, pues, cómo los poetas hacían las poesías con unas determinadas características, pero cómo Gregorio Prieto hacía esos dibujos con ese mismo sentir de la generación del 27. Entonces, bueno, es lo que trata la tesis. Es un trabajo que me gustó mucho hacer. Es verdad que cuando haces una tesis doctoral, bueno, es como que te bloqueas, no puedes hacer otra cosa que no sea tu tesis, no puedes leer otro libro que no sea relacionado, todo lo que buscas está relacionado, todo lo que estás pensando, es como cuando haces otro proyecto, o sea, en el momento que tienes una tesis, es tesis, absolutamente, tienes que estar centrado. Tesis, tesis y tesis. Y bueno, tuve la suerte de contar con Antonio Sánchez, que me ofreció la posibilidad de acceder a la documentación. Le estuve agradecida y a las personas que estaban, y yo tenía la posibilidad de acceder a las cosas. Es verdad que luego la tesis, como la hice
en el momento que yo hice la tesis tampoco existían los ordenadores, claro. No existía internet, entonces toda la información la tenía que sacar de las hemerotecas, de la biblioteca, de la propia fundación, aquí en Madrid, en Sevilla. Bueno, yo iba un poco de todos los sitios que podía, porque paralelamente, claro, yo la tesis la he ido combinando en varias etapas, hasta que ya luego, bueno, pude concluirla y fue una tesis que estuvo, fue muy bonita la presentación, porque además le pedí a una actriz que mientras yo contaba la propia defensa de la tesis, mientras yo iba defendiendo la tesis, iba leyendo, iba haciendo comentarios sobre la obra de Gregorio Prieto, pues puntualmente ella iba leyendo los poemas y fue la verdad muy emotivo y muy bonito. Y bueno, le gustó y efectivamente pues me dieron cum laude y bueno, un trabajo que está ahí. Finalmente, para concluir la primera parte, sin olvidarnos de Gregorio Prieto, el Ayuntamiento te concede, Gloria, medalla de las Bellas Artes de Gregorio Prieto en 2019. Sí, realmente yo estoy, aunque me fui con 17 años fuera de Valdepeñas, pero mi vinculación con Valdepeñas ha sido y sigue siendo constante. Pero es verdad que yo no soy una persona que cuando vengo pues venía a ver a mis padres, venía a hacer cosas muy concretas. Yo no soy una persona, vamos, que me muevo, pero que realmente me sorprendió, me dijeron, oye, es verdad que me dijeron que tenía una trayectoria, eso no puedo negarlo, la tengo, tanto artística, plástica como docente. Pues estoy muy agradecida de que se acordaran de mí y que me dieran esa mención. Sí, bueno, fue una votación y si estuvieron de acuerdo, pues qué menos que agradecerlo. Lógicamente. Gloria Martínez del Carnero García Sotoca, que ha tenido expuesta en la Centro Cultural de la Confianza esta interesante exposición que ahora vamos a recorrer en la segunda parte. Vamos a hacer un paréntesis, Gloria, si te parece, sí. Y ya nos incorporamos un poquito, tanto colorido como vemos, diferentes estilos, y nos vas explicando un poco, bueno, pues las conclusiones y consecuencias que has sacado de esta exposición. ¿Te parece? Parece fantástico. Pues en breve vamos a estar de nuevo con todos ustedes con esta visita guiada, con quién mejor que con su autora, con Gloria Martínez del Carnero García Sotoca. Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, Perfil Valdepeñero, que esta semana está protagonizando la artista valdepeñera Gloria Martínez del Carnero García Sotoca. Y ahora vamos a repasar, a visitar, a recorrer la exposición. Gloria, dice que llevas a Valdepeñas impregnada en el interior de tu corazón y en tu paleta, porque eres una pintora y una artista multidisciplinar y que te fusionas realismo con impresionismo. ¿Está bien definido eso o no? Sí, bueno, realmente no estoy, mi obra artística no está sujeta a ningún momento, porque
va evolucionando en función del momento en que voy viviendo, a las circunstancias, a tanto sociales, culturales, mías personales. Entonces tengo, bueno, la libertad de en cada momento hacer lo que un poco me pide plásticamente hacer. Estas obras que vais a ver ahora, que he traído a Valdepeñas, son trabajos que he venido realizando a lo largo de bastante tiempo, a lo mejor 18 años, así. Lo que pasa es que sí que tienen una finalidad que yo en la naturaleza la he trabajado otras veces, pero en este caso la naturaleza yo le quería dar un sentido, centrarlo más en la vida, en la vida que tiene la propia naturaleza. Y claro, estos proyectos yo cuando los empiezo a hacer es cuando empiezo a ver los problemas climáticos. En mí existía una inquietud por cuidar el planeta medioambiental, y entonces me sentía un poco obligada a protegerlo yo también desde este apartado de la plástica, intentar apoyar en la medida de lo posible esta exposición. Y todo está relacionado con ese concepto de lo vivo. Para ello, lo que pasa es que lo he centrado en la naturaleza, lo podría haber centrado, yo tengo otros procesos de trabajo dedicados al ser humano, al individuo, a la mujer, pero en este caso lo he concentrado en la naturaleza. Como tenía obra de distintos trabajos ya realizada, pues la he agrupado digamos, en 3 espacios. En el primer espacio se han incorporado los elementos, se llama ¿de cuál aire. estamos hablando? Según entras a la sala, es el primer espacio, y entonces en este primer espacio está todo lo relacionado con el aire, aunque hay un pequeño inciso que son las obras que hay ahí en el fondo, que deberían estar quizá en la otra parte, que es donde está en la segunda, que es tierra, pero están ahí porque ese proyecto es un proyecto que realicé, tenía 14 obras, de las cuales solo me quedan estas 4, porque me quedé con ellas, porque es un proyecto que elaboré y presenté en una galería de Nueva York, y me dijeron que sí, que lo llevara, así es que allí que me fui con mis cuadros. La exposición fue muy bonita, gustó mucho, de hecho se quedó allí toda la obra, está repartida. Yo me quedé con estos porque siempre me gusta quedarme con alguna obra, eran muchas obras y me quedé con estas. Entonces los he puesto ahí porque un poco ahí ya está un poco el origen. No voy a contar lo de la tierra porque voy a hablarlo ahora después, y nos vamos a centrar más en este apartado que es el del aire. Entonces aquí la intencionalidad de todas estas obras es un poco sentirte como si fueras un insecto, y cómo tú percibes el elemento o lo que tienes sobre ti, detrás, delante, tus necesidades. Entonces, por ejemplo, este cuadro tan grande, que es un cuadro que realmente tiene una escala, y me gustaba trabajar esta escala tan grande porque según te vas acercando te incorporas. Entonces es como, sería como se percibe digamos, los insectos, esa necesidad de buscar el néctar, de buscar el aire, de buscar el sol, o como la lluvia cae a través de las hojas. Entonces es un poco la atmósfera, en estas igual, todas estas es un poco la visión desde el punto de vista aéreo, y un poco cómo perciben. A veces yo trabajo las cosas que empleo, las técnicas que empleo, me gusta utilizar elementos muy espontáneos, pero a su vez me gusta recrearme luego
en determinados detalles. Y entonces este trabajo me ha venido muy bien para poder desarrollarlo así. A veces lo que pretenden demostrar es que hacia lo que se dirigen esos insectos a lo mejor no son aguas contaminadas o son aguas o son cosas que son nocivas, pero realmente es un poco esa búsqueda, ¿no? Como del fondo del paisaje, lo que percibes y tu búsqueda. En este caso pasa igual con la libélula. Curiosamente, en estos de aquí puedo comentar que cuando había realizado ese trabajo, empezó la pandemia. Y curiosamente estaba con este trabajo. Entonces aquí, pues como que abrí el espacio, era una necesidad de abrir el espacio, de limpiarlo y de poner todavía más en valor a los elementos. Por una parte, la propia naturaleza y por otra, el insecto. Bueno, he de decir que la naturaleza me desborda. O sea, y cuando te metes en una temática, pues es que empiezas a indagar, a buscar, y es sorprendente, es sorprendente. Entonces, claro, cuando trabajo no puedo hacer una sola obra, voy haciendo muchos estudios y claro, resulta que al final digo, uy, pues yo de aquí me salen y siempre una exposición. Realmente siempre trabajo por series porque investigo mucho, hago muchos bocetos, entonces al final tengo material como para poder hacer Vamos a pasar, obras. si te parece, Gloria, Sí, ahora pasamos a otro espacio. A otro espacio. Pues otro espacio, Gloria. Sí. Tierra, pone ahí tierra. Este es tierra. Bueno, en este espacio he concentrado los elementos que realmente surgen de la tierra. Entonces, pues aquí se pueden ver frutos, se pueden ver troncos y se siguen viendo insectos, que son también el elemento básico del circuito o del proceso de regeneración de toda la vida en la naturaleza. En este caso, las obras buscan mostrar un estado vivo, es decir, no están ya empezando a pasarse, están cogiendo esa vida interna que tienen, bueno, pues en este caso los frutos, y por eso, bueno, pues están tratadas de esa manera para que dé la sensación que, bueno, pues que están empezando a estar ya muy maduras. Aquí en este cuadro, que pretende, es un crepúsculo y las frutas, a veces tengo muy elaborado un trabajo, está muy bien construido y lo que hago es lo dejo y luego lo destruyo porque le sigo integrando otras cosas que creo que son más expresivas para la intencionalidad y la finalidad que tienen. Entonces aquí, pues por eso estos elementos dan esa sensación de vida, la vida que tiene la propia fruta, que ya, bueno, que luego se acabará regenerando ella y ahí pues acabarán apareciendo otros elementos vivos. En todas estas pasa exactamente lo mismo. Esta obra es muy curiosa porque la del árbol ese, bueno, se ha montado así por situarlo un poquito más en el espacio real en el que podría estar situado. Entonces, esto es un sauce y, bueno, es inevitable que yo voy por la calle o voy en cualquier sitio que esté, pues a mí me desborda rápidamente el color o los elementos. Y en este caso había un sauce que realmente llamó poderosamente mi atención y bueno, pues es un poco, surgían esos colores vivos, fuertes, y bueno, pues luego es un poco, se titula Sobrevivir porque es en realidad como los insectos intentan escapar de esa masa que no, bueno, parece que es nociva. Y aquí hay una serie de trabajos sobre los troncos que
aunque están trabajados espontáneamente, luego tienen muchos detalles, están trabajados a lo mejor con un pincel finito para provocar más esos efectos, hay muchas veladuras, entonces a veces yo intento destruir, evitar que me quede un trabajo realista o hiperrealista, intento más buscar otro tipo de expresividad que sea más espontánea y bueno, la voy buscando y aparte luego pues la voy detallando. Bueno, pues vamos a la otra parte de la sala, ¿sí te parece, no? Sí. Esta tercera parte de la sala con la que concluimos la visita, la denominas Gloria Agua. Sí, efectivamente, aquí en este espacio están agrupados todos los elementos que están vinculados al agua. Concretamente esta obra es una obra que pretende ser un reclamo digamos, al espectador, a la sociedad. Ese fondo tan turbio, tan sucio, realmente pretende representar a los océanos, la contaminación, el desastre que el ser humano ecológico, ¿no? Realiza. Entonces, la naturaleza ya tiene sus propios recursos, sus propios ciclos, a veces salvajes, pero ellos mismos se van equilibrando. Sí, regenerando. Entonces, a mí sí me preocupa que el ser humano altere esos equilibrios naturales que ya de por sí tiene la naturaleza, y esta obra pretende hacer una llamada de atención a eso, a la suciedad, a la contaminación que genera el ser humano y bueno, pues cómo esos peces van intentando huir, buscando pues la poca vida que puede ir quedando en esas algas. En este caso, luego también toda esta serie de peces he tratado de dejarlos en escala de grises porque me resulta muy atractivo la fisonomía que tienen ya de por sí los peces. Entonces, es tan atractivo como es cada uno, porque son reclamos de vida o de protección. Y entonces, bueno, pues precisamente para realzar el elemento, los peces, pues luego he contrarrestado con la potencia de las luces, de los colores, de los fondos, en este caso son flores. La riqueza de la naturaleza, bueno, es sorprendente, o sea, no tiene nada, todo lo que yo haga aquí es que mucho más sorprendente de lo que yo pueda representarlo. Si veis, utilizo todo tipo de técnicas en toda la obra porque la ventaja de haber sido docente no me ha permitido, me ha obligado a estar en constante renovación de técnicas y de procedimientos. Entonces, estas obras que tenéis aquí están hechas con infografía, las hice casi en el año 1999, casi 2000. Empecé a trabajar con la infografía y también investigar pues con todos los programas. Yo utilizaba también manejar la fotografía, entonces bueno, esta serie lo que pretendía representar es cómo la naturaleza, a pesar de ser siempre un mismo elemento, como cada instante va cambiando. Y cada momento tiene su personalidad, tiene su identidad y cada día cada segundo es diferente. Y entonces, bueno, pues un poco esta sería la serie y aquí en este apartado hay una serie más abstracta que también pretenden representar, pues eso, los mares, los océanos, las aguas. Esta parte es un poquito más abstracta. Entonces, bueno, y eso también son series de paisajes tanto de la tierra pues como de los lagos y de los océanos. Así es que, bueno, en líneas generales eso es la exposición. Ha sido la exposición. Sí. Bueno, Gloria Martínez Carnero García Sotoca, José Javier Taviro se encuentra de operador de cámara, Luis Fernando de Gallego se encarga del montaje. Agradecidos eternamente, te deseamos mucha suerte, ojalá te podamos ver con más frecuencia por aquí, aunque vives en una ciudad maravillosa, como es Sevilla. Es una maravilla. Sí. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, simplemente agradecer
a Valdepeñas la posibilidad que me ha ofrecido de tener nuevamente aquí obra expuesta, y a vosotros el que me hayáis invitado a participar en estos perfiles que hacéis. Así es que muchísimas gracias. Pues mucha suerte y hasta la próxima. Gracias igualmente a los telespectadores por la amable atención prestada. Han tenido oportunidad de conocer un poquito más en profundidad a Gloria Martínez Carnero García Sotoca, a su obra principalmente. Con ello concluimos este perfil valdepeñero de esta semana, tanto en sus habituales emisiones como en las redes sociales. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.